Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, a este nuevo espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe de brazos abiertos. Como es de costumbre, a esta hora, los días miércoles, estamos dándole desarrollo a este estudio que hemos llamado una introducción al Nuevo Testamento, una introducción al pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Hemos venido haciendo bastantes estudios acerca de conceptos de manera clave en la lectura que nosotros hacemos del Nuevo Testamento. Estos conceptos han ido desde el concepto de Hijo de Dios, Hijo de Hombre, la relación de estos conceptos en los evangelios sinópticos de manera especial, y hemos pasado a el tema de la salvación, el concepto de salvación y cómo se ve la salvación en un panorama bíblico desde la perspectiva de redención, bienestar o salud, y el tema que estamos viendo ahora, que es la salvación como liberación. Hablando nosotros de que la salvación tiene esta perspectiva holística, cronológica, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Dios ha salvado en el pasado, Dios salva, está salvando en el presente, y Dios salvará en el futuro. Y nos hemos dedicado a mostrar un poco con textos bíblicos de manera muy somera, sin profundizar mucho. Nos hemos dedicado a mostrar entonces esta particularidad del concepto de salvación en el Nuevo Testamento. Ahora estamos en el tema de la liberación. Hace 8 días empezábamos a hablar de la salvación como liberación, o sea, de esa dimensión futura de la salvación. Algo que a muchas personas les ha llamado mucho la atención y me han escrito y me han comentado es por qué no hablar de la salvación desde la perspectiva netamente teológica, ¿no? Hablar de redención o el orden, el llamado, la vocación, la fe, el arrepentimiento, la justificación y todo el orden que se pueda dar a raíz de esto, y algunos otros conceptos teológicos que nosotros podemos estudiar cuando hacemos, por ejemplo, un estudio de teología sistemática, en el caso, ¿no? No lo he hecho de esta manera porque hemos desarrollado estos estudios bíblicos. Este espacio es un espacio de estudio bíblico para poder profundizar en algunos temas que los hemos tratado netamente desde el área teológica, poder tratarlos desde una perspectiva bíblica también, y qué nos enseña la Biblia, los textos bíblicos, sin hacer mucha aplicación de principios teológicos y de pronto, o si son del ala arminiana o calvinista, o en fin. Esto hemos tratado de ser cuidadosos con este aspecto para que nos enfoquemos única y exclusivamente en lo que la Biblia menciona. Obviamente, al momento de explicar los conceptos desde la parte bíblica, va a haber, digámoslo así, van a haber argumentos, van a haber resultados que podemos acomodar dentro de una u otra postura teológica. Así pues, la invitación para que continuemos en este espacio de estudio bíblico y sobre todo de la perspectiva del concepto de salvación como liberación o como esta parte futura de la salvación, vamos a detenernos en algunos aspectos muy interesantes de textos bíblicos y vamos a profundizar en esta parte. Hemos pasado por redención, hemos pasado por salud, pero vamos a profundizar un poco más en el tema de la salvación como liberación. ¿Y por qué razón? Porque al hablar de la salvación como liberación estamos hablando quizás del mayor aspecto de la salvación que va a equiparar no solamente la mayor cantidad de tiempo en nuestra historia salvífica, sino también que es la de más importancia para el creyente. Porque aquella salvación que ha sido obrada en el pasado y que está siendo obrada ahora, de una u otra forma, nos tiene a nosotros como entes pasivos. En otras palabras, la salvación que fue orquestada como redención
en el pasado fue algo que no nos preguntaron, que ciertamente Dios en su gracia decidió hacerlo así. La salvación que Dios está dispensando en este momento, en el presente, es algo que tampoco se nos ha preguntado. Dios ha decidido salvarnos ahora mismo mientras estamos viendo este espacio de estudio bíblico. Sin embargo, Dios ha decidido también salvar y llevar a buen término toda la historia salvífica de su accionar en el mundo y en la humanidad. Pero frente al concepto de la salvación como liberación, al ser humano se le pide responder frente a esa salvación. Hace 8 días introducíamos el tema de la salvación como liberación diciendo que el Nuevo Testamento nos presenta a un liberador. Y ese liberador es Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús en primera instancia nos va a liberar del pecado, que es lo que causa que nosotros estemos necesitados de salvación, y nos va a liberar de la muerte. Entonces, hablábamos de Jesús como aquel que va a destruir la realidad de la muerte y nos va a liberar del pecado. Ahora bien, para poder comprender a profundidad el tema de la salvación como liberación, yo he querido proponerles una forma muy sencilla, recordando nuestro pasado en la escuela, para poder comprender mejor cómo funciona la salvación como liberación. Y es que la salvación como liberación nos habla del proceso que las personas que hemos sido objetos de la gracia de Dios, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, tienen que tener una forma de vida, tienen que actuar de cierta manera que respondan a esa salvación. Lo decía hace poco, la salvación orquestada en el pasado y en el presente de una u otra forma no depende de nosotros, no depende ni de ti, ni de mí, ni de mi decisión, ni nada de esto, ni siquiera de mi fe. ¿Sí? Dios ha decidido y lo ha hecho, y no tiene por qué preguntarnos, Él es Dios. Y dentro de esta perspectiva, la parte futura de esa salvación, o lo que nosotros hemos denominado aquí como la liberación en el proceso salvífico, sí exige una respuesta de parte nuestra. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Yo se los planteo de la siguiente manera. Tratemos de entender este proceso de salvación como liberación, así como entendíamos o como nos enseñaron a leer cuando nosotros estábamos en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela, la forma en que me enseñaron a leer, a poder empezar a comprender algunos cuentos y fábulas que nos ponían de ejemplo, era el poder entender que toda historia tiene un inicio, tiene un nudo y un desenlace. Entonces nos hablaban mucho de ese inicio, identifica el inicio, identifica dónde está el nudo de la historia e identifica dónde se da el desenlace. Y hacíamos ejercicios al respecto de esto, y desde ahí me empezó a gustar muchísimo el tema de la lectura. De esa misma manera quiero yo plantearles a ustedes hoy, mis queridos hermanos y hermanas, que sacan su tiempo para poder estar aquí, que podamos comprender el tema de la salvación como liberación desde la perspectiva de una historia, un proceso que tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. O sea, nuestro proceso salvífico, nuestro proceso de liberación dentro del accionar salvífico de Dios en nuestra historia, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. A este inicio le vamos a llamar, como bien lo ven acá, le vamos a llamar estado de salvación. Nosotros empezamos a ser liberados por Dios dentro del proceso salvífico cuando ya estamos salvos. En otras palabras, cuando nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido regenerados, hemos sido
ha venido la fe, hemos tenido fe en nuestro Señor y Salvador, hemos sido justificados, nos hemos arrepentido. Cuando ya todo este proceso ha sido gestado en nuestra vida, este proceso, esto que acabo de mencionar, no lo acabo de mencionar en orden para que lo tengan en cuenta, pero son etapas de la vida del cristiano cuando es redimido por Dios y cuando está siendo salvo por Dios. O sea, cuando la salvación pasada y presente se gestan en la historia nuestra. Pasamos por un proceso de llamamiento, por un proceso de regeneración, por un proceso de fe, por un proceso de arrepentimiento, por un proceso de justificación, hasta llegar a un punto en el cual podemos decir que ya somos creyentes, que ya tenemos la fe en Jesucristo, y este punto es el inicio del proceso de liberación, que es el último proceso que se da dentro del acto salvífico de Dios en nuestra historia. Óigame bien, para que tengamos claridad al respecto de lo que vamos a empezar a estudiar. Estudiaremos entonces este estado de la salvación como liberación desde la perspectiva del inicio, el nudo y desenlace. El proceso de liberación nuestro, cuando somos salvos por Dios, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. A este inicio le vamos a llamar estado de salvación. Al nudo le vamos a llamar proceso de santificación. Y al desenlace le vamos a llamar estado de glorificación. Vamos a estudiar uno por uno estos tres aspectos del proceso de la salvación como liberación en el Nuevo Testamento. Vamos entonces para allá. La primera parte que vamos a estudiar nosotros aquí va a ser la etapa inicial. ¿Cuál es el inicio de nuestro proceso de liberación dentro de la historia de la salvación, dentro del accionar salvífico de Dios a favor nuestro? A este inicio le hemos llamado etapa de salvación, o sea, cuando ya puedo decir soy salvo. Hay muchas interrogantes que pueden surgir aquí al respecto, si uno puede decir si realmente ya es salvo o no. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos va a dar unas pautas bien interesantes acerca de si podemos realmente decir si somos salvos o no, si podemos realmente creer que somos salvos o no. Y vamos a leer, vamos a ir entendiendo de a poco estos textos bíblicos que tenemos aquí para la comprensión de la salvación como liberación. ¿Sí? Empecemos entonces por el inicio, por el estado de salvación. ¿A qué llamamos estado de salvación? Llamamos estado de salvación a ese estado en el cual ya se han efectuado la salvación en el pasado y la salvación en el presente. Cuando ya hemos aceptado por medio de la fe, hemos recibido por fe la fe en Jesucristo y hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Algo ya se ha gestado en nuestra vida, como lo explicaba en clases anteriores, ya Dios había planeado esto desde un principio y lo había empezado a realizar desde la antigüedad hasta este preciso momento en el cual nos encontramos. Ese accionar que involucra el pasado y el presente en el que estamos es en la etapa anterior al proceso de salvación. Y cuando tú y yo ya hemos sido conscientes de que Dios me salvó y me está salvando, entonces ya podemos decir que estamos en un estado de salvación para la cual necesitamos comprender mejor el estado que viene, que es el estado de liberación, que será la última etapa del proceso salvífico de Dios con nosotros. Entonces, este estado de liberación comienza entendiendo que somos salvos. Y vamos a empezar a ver algunos textos bíblicos. El primero de ellos es Romanos, capítulo 5,
versículos 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, óigase bien, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, miren bien esto, Cristo, cuando aún éramos débiles en el pasado, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en el presente, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en el presente, en su sangre, por él seremos salvos de la ira en el futuro. Porque si siendo enemigos, está hablando otra vez del pasado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ahora en el presente reconciliados, seremos salvos hacia futuro por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es algo bellísimo poder mirar este texto desde la perspectiva de la obra salvadora en el pasado, en el presente y en el futuro. Pablo habla de una manera muy bella diciéndonos que Jesús, con su muerte, ya efectuó la salvación en el pasado y nos rescató, nos redimió. Que ahora estamos en un estado que Pablo lo menciona en estos versículos, ya siendo justificados y reconciliados con Dios, ahora en el presente, tanto más hacia futuro Dios nos va a seguir guardando y nos va a librar de la ira venidera y nos va a llevar a un estado, podríamos decirlo así, a un estado mayor de salvación. Seremos salvos por su vida. Esto aclara el panorama cuando empezamos a hablar de cuál es el estado en el que nos encontramos nosotros ahora como personas salvas. Cuando ya se ha gestado el pasado y el presente de la salvación, ¿cómo estamos? Pablo lo va a decir aquí claramente. Estamos, primero, justificados, segundo, reconciliados con Dios. Hay un estado inicial de este proceso salvífico de liberación que nos indica claramente que estamos salvos, justificados, reconciliados con Dios. En otras palabras, este estado inicial de la liberación como salvación es el estado en el cual nos encontramos nosotros ahora. Hermano y hermana, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si ha puesto su fe en Él como su Señor y Salvador, si ha aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por usted, si ha aceptado la gracia de Dios en su vida, de que por la gracia de Dios usted puede entrar al trono de su gracia, al trono de Dios. Si tú y yo somos conscientes de esto y somos conscientes de que nuestra vida gira en torno a lo que Dios ha hecho en el pasado y a lo que está haciendo en el presente por nosotros, si esto es así, entonces usted y yo estamos en un estado que hemos llamado aquí el inicio del estado de liberación, en un estado de salvación.
Déjeme explicarlo de otra manera. Una persona que no ha reconocido la obra salvífica de Dios en el pasado y en el presente, no puede estar en el estado de salvación como liberación. O sea, no va a poder entrar hacia el estado de liberación, no va a poder disfrutar, o más bien atravesar por ese momento de salvación hacia futuro. Porque el estado de liberación, el estado de salvación como liberación, necesita los dos estados primeros. Necesita que reconozcamos la salvación orquestada en el pasado y que reconozcamos que estamos siendo salvos ahora. O sea, es un requisito, es una necesidad el haber aceptado, el haber creído, el haber reconocido la obra salvadora de Dios por nosotros. Si no hacemos esto, no vamos a poder entrar nunca a un estado de liberación. Por eso la salvación tiene orden, o sea, la salvación no se gesta de cualquier manera. Hemos estado explicando aquí en los estudios bíblicos acerca de este concepto en el Nuevo Testamento, que no es algo que aparece en el momento en el que yo creo, sino que la salvación ya es un plan que ha sido orquestado desde el principio de la historia de la humanidad, un plan en el cual Dios obra a favor nuestro. Y a todas esas acciones por las cuales Dios nos beneficia como seres humanos, la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, les llama acciones salvíficas. Y nosotros podemos decirle que son actos salvíficos de Dios, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Por lo tanto, no hay manera de decir que la salvación es algo que pasa única y exclusivamente cuando yo acepto, cuando yo recibo, sino que antes de aceptar y antes de recibir, Dios ya había obrado, habiendo pagado por nosotros, habiendo redimido nuestras vidas, habiendo planeado todo desde el principio. De esa manera, al yo reconocer ese obrar de Dios en el pasado, puedo entender mi presente y por supuesto me extenderé hacia futuro. Pablo nos va a decir claramente en este texto de Romanos 5, 1 al 11, que ciertamente la salvación tiene un orden y que ese orden está gestado desde la eternidad y va hasta la eternidad. Por lo cual nosotros tenemos que decir, este estado inicial que les estoy proponiendo como metodología para entender la salvación como liberación, es un estado de salvación, o sea, es el estado en el cual estamos tú y yo en estos momentos si hemos creído y si hemos aceptado lo que ya he mencionado anteriormente. Cuando esto pasa, entonces nuestra vida empieza en un proceso de salvación como liberación. Empieza en un proceso de caminar hacia adelante para alcanzar una nueva etapa o la etapa definitiva de la salvación. Lo mencionaba hace poco, ¿no? Estas tres etapas que les estoy proponiendo para entender el estado de salvación como liberación. El inicio es el estado de salvación que ya aquí Pablo nos lo está enseñando, nos lo está mostrando en este capítulo 5 de Romanos. El nudo, que va a ser lo que vamos a llamar el proceso de santificación, y el desenlace de esta liberación, que va a ser lo que llamamos el estado de glorificación. Tú y yo en estos momentos nos podemos encontrar en el inicio o en el nudo de esta etapa de la salvación, de esta etapa que llamamos liberación. Ahora bien, ¿será que solamente Pablo es el que nos está hablando de este tema, del tema de la salvación como liberación, de este estado inicial, estado de salvación, o hay algunos textos más? Vamos a leer algunos otros versículos que nos van a aclarar mucho más el panorama frente en qué estado nos encontramos cuando el proceso de liberación empieza en nuestras vidas. Y podemos leer
tranquilamente el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 10, los versículos 27 al 29. Juan capítulo 10, vamos a leer versículos 27 al 29. Hermoso texto en el cual Jesús responde de una manera bellísima a algunos cuestionamientos que le están haciendo. Dice el versículo 27 del Evangelio, del capítulo 10 del Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando tú y yo hemos pasado por el proceso de salvación en el pasado y reconocemos el proceso salvífico en el presente, entonces tú y yo podemos decir, como lo dice aquí el Evangelio de Juan, estamos en las manos de Dios y nadie nos va a arrebatar de ahí. Este estado al cual yo les estoy proponiendo que le llamemos inicio del proceso de liberación es el estado de salvación. Estamos en las manos de Dios. Dios nos sostiene, Dios nos tiene en sus manos y nadie nos va a arrebatar de ahí. No vamos a salir de ahí. Entonces podemos decir claramente que el inicio del estado de liberación es un estado de salvación en el cual ya hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido justificados y estamos siendo cuidados, sostenidos por Dios. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces podemos decir, estamos aquí, o sea, estamos en esta etapa, estamos en este momento en las manos de Dios. Y lo más bello es que es un estado que es seguro, o sea, es un estado que no varía, porque ciertamente Jesús indica que nadie arrebatará de sus manos ni de las manos de su Padre a sus ovejas. O sea, quienes ya estamos aquí tenemos que confiar y estar completamente seguros de que estamos en las manos de Dios y nadie nos va a arrebatar de ahí. Pablo lo va a decir, ni ángeles, ni muerte, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. Veamos un poquito más. Vayámonos para el capítulo 13 de Juan y vamos a ver qué más nos dicen estos textos acerca del estado inicial del proceso de liberación. Juan capítulo 13, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, ¿no? El famoso texto en el cual Jesús toma una toalla y un lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Luego de que lava los pies de sus discípulos, le va a decir Pedro, como siempre, medio arrebatado, Señor, no me laves los pies, ¿no? Y Jesús le dice, venga, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces, el Pedro, queriendo un poquito más, dice, bueno, Señor, entonces lávame todo, ¿sí? Y mire cómo le contesta Jesús. Jesús le dijo, versículo 10 de Juan 13, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ciertamente este versículo nos va a hablar, nos va a complementar más esta idea, esta realidad del estado, ¿sí? Pues no es una idea, es una realidad. El estado en el cual nos encontramos cuando empezamos el proceso de salvación como liberación. Es un estado en el cual hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, estamos en las manos de Dios, seguros y limpios. O sea, el proceso
la acción salvífica de Dios en nuestras vidas, hasta este punto es una acción que nos ha hecho entender que estamos siendo objetos del amor de Dios. Y en los términos bíblicos esto se expresa con estos términos, con los términos de reconciliación, con los términos de justificación, con los términos de regeneración. ¿Sí? Cuando estudiamos la teología sistemática, vamos a poder explicar esto con todos estos términos y de una manera metodológica muy interesante. Pero recuerden, no estamos en un estudio bíblico de teología sistemática, sino más bien en un estudio de teología bíblica del Nuevo Testamento. Entonces, Juan nos va a decir en este versículo que ese estado inicial, del cual vamos a empezar a hablar de ahora en adelante, ese estado inicial es un estado en el cual estamos limpios, ¿sí? Delante de Dios. Luego vamos a ver esta limpieza y estos otros términos a qué se refieren concretamente. Pero lo importante ahora es comprender que el estado de salvación como liberación es un estado en el cual inicio esta carrera de liberación o este proceso de liberación, lo inicio en un estado de reconciliación con Dios, en un estado de justificación, en un estado de seguridad con Dios, en un estado de limpieza ante Dios. Esto es supremamente importante, hermano y hermana, porque quizás aquí es donde a veces la teología sistemática choca con algunas de los conceptos bíblicos o chocan entre las diferentes visiones doctrinales que hay respecto al tema de la salvación. La Biblia nos va a enseñar que Dios gesta la salvación en el pasado, nos salva ahora y que empieza a salvarnos hacia futuro. Que en las dos etapas anteriores de pasado y presente, nosotros somos pasivos, somos objetos simplemente de esa salvación, pero que en este estado de liberación, que es el estado futuro de la salvación, somos activos y debemos ser activos en ese proceso de salvación. ¿Por qué? Porque hemos arrancado ese caminar de liberación en un estado inicial. Y ese estado inicial es el estado que estamos viendo, el que nos hablaba Pablo en Romanos 5 y ahora Juan en el capítulo 10 y capítulo 13. Un estado de seguridad, reconciliado con Dios, justificado y limpio ante Dios. Otros versículos de los que tenemos acá que me parecen bellísimos. Avancemos un poco más al capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, que es supremamente bello a la hora de poder explicarnos, de poder ver la salvación en su espectro general, ¿no? Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estaba hablando a sus discípulos, ¿no? Y nos va a decir que ya los discípulos estaban limpios por la palabra que Jesús les había hablado. O sea, esta limpieza que le había hablado también a Pedro, que le había dicho a Pedro, ustedes ya están limpios todos, no tienen que lavarse todos porque están limpios, solamente lávense en los pies. Esto que había mencionado en el capítulo 13, viene Jesús y lo explica unos capítulos más adelante y dice, son limpios por la palabra que les he hablado. O sea, cuando tú y yo estamos en el proceso de salvación, cuando vamos a iniciar el proceso de liberación, de salvación hacia el futuro, esta última etapa de la salvación como el accionar salvífico de Dios en nuestras vidas, cuando vamos a empezar este proceso, ya debimos haber leído, ya debimos haber escuchado, ya debimos haber recibido la palabra de Dios. Por eso menciono, vuelvo y repito para que tengamos claridad al respecto. Este proceso de salvación como liberación exige que exista el proceso anterior, el proceso de redención y el proceso de
bienestar, salud. En otras palabras, para los que han visto los videos completos, la salvación pasada y la salvación presente. Porque no podemos estar limpios si no hemos escuchado la palabra. Y la palabra no limpia nuestras vidas si no la recibimos por fe. Y si no recibimos por fe esa palabra de Dios, quiere decir que no hemos sido regenerados. Y si no hemos sido regenerados es porque no hemos sido llamados. Y si no hemos sido llamados, entonces es porque no hemos estado dentro del plan de Dios. O sea, déjenme decirlo de esta manera, sin temor a que, bueno, con temor a que respondan de manera diferente a algunos de mis hermanos arminianos al respecto de esto que acabo de decir. Ahora bien, vamos entonces a avanzar. Esa palabra que nos limpia es la palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Qué tal si leemos otro texto en Romanos? Romanos capítulo 6, versículo 14. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta bella carta, en este hermoso capítulo también, que es el capítulo 6. Dice Romanos 6, el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Espere tantico. Este estado inicial, a lo que le hemos llamado inicio del estado de liberación, este estado de salvación en el cual nos encontramos, es un estado que nos ha reconciliado, estamos reconciliados, justificados, estamos seguros, estamos limpios y estamos en gracia. Pablo va a decir acá que ciertamente ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque estamos bajo la gracia. En este orden de ideas, hermano y hermana, comprender que cuando tú y yo empezamos el proceso de liberación, cuando empezamos esa etapa final de la salvación que Dios obra en nuestras vidas, nosotros no llegamos a ese proceso final que va a exigir nuestra respuesta, no vamos a llegar con las manos vacías. O sea, no llegamos desnudos, no llegamos sin nada, sino que ya Dios ha obrado, ha gestado, ha hecho un proceso salvífico de redención, de salud y de bienestar en cada uno de nosotros. O sea, vamos a empezar la batalla, o como Pablo le diría a Timoteo, o como se dice en esta carta a Timoteo, vas a empezar la carrera, pero no la vas a empezar sin nada. ¿Qué pensaríamos nosotros si Dios nos metiera no sé, a una competencia de atletismo o de ajedrez, por ejemplo, por poner otro ejemplo, sin saber jugar ajedrez, sin tener las herramientas básicas para esto? ¿Qué pensaríamos si Dios nos metiera en un proceso que va a exigir nuestra respuesta sin darnos por lo menos las herramientas necesarias, la fuerza necesarias para culminar ese proceso? Pablo lo diría en otras palabras, porque Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no va a hacer algo en nuestras vidas, no va a sembrar algo en nuestro corazón si no nos va a dar la posibilidad de hacerlo. O también lo podríamos decir, Pablo lo diría de otra forma, porque aquel que comenzó la buena obra la va a ¿qué? La va a terminar. Entonces, dentro de la perspectiva del pensamiento del Nuevo Testamento, la salvación como liberación, entramos a ella no con las manos vacías, entramos equiparados espiritualmente, física y materialmente, de una forma que nos va a permitir responder adecuadamente a esas exigencias
que nos va a poner el estado de liberación. Y esto habla del Dios que nosotros tenemos, ¿saben? Esto habla de la bondad y la gracia infinita de Dios por la humanidad. O sea, no nos deja a la deriva. Estamos dentro de su mente, estamos dentro de su corazón desde la eternidad y hasta la eternidad. Comprender a Dios como no solamente aquel que vino y murió por nosotros para salvarnos, sino aquel que desde antes que todo existiese estaba pensando en ti y en mí, y que preparó todo para que tú y yo llegáramos a un punto en el cual pudiésemos reconocer lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros y por nuestros pecados. Pero también entender que ese Dios nos está amando tan profundamente con las cosas más sencillas, con tener nuestra vida en salud, en bienestar, con darnos la posibilidad de escuchar su palabra, de entenderla, de leerla, de guardarla y atesorarla en nuestros corazones, que nos da la oportunidad de poder respirar y de poder ganarle unos minutos más, unos años más, unas horas más, décadas más a nuestra vida, para que así nosotros comprendamos que estamos siendo salvados ahora. Todo con el propósito de que en esta última etapa de la carrera podamos responder de la mejor manera. Por eso no podemos concebir un cristiano, un creyente, que si comprende la gracia de Dios, viva de cualquier forma, viva de cualquier manera. Porque comprender la gracia de Dios es comprender este proceso de salvación. Estamos en gracia, va a decir Pablo en este versículo. Estamos en el estado de salvación, un estado para el cual Dios ha preparado todo, con el propósito de que caminemos y pasemos el proceso que va a venir con esta última etapa de la salvación como liberación, el proceso hacia futuro. Romanos 8:24. Nos adentramos 2 capítulos más hacia adelante de esta hermosa epístola del apóstol Pablo. Romanos 8:24. Que así también como decía este anterior versículo, miren cómo vuelve y nos repite el apóstol Pablo esta gran verdad. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En esperanza fuimos salvos. Está hablando Pablo de esa salvación que se gestó en el pasado. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pablo nos está queriendo decir que hemos sido salvos en el pasado, pero esto con el propósito de que nuestra esperanza esté hacia futuro. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, la salvación ha sido hecha en ustedes, pero ustedes no se pueden quedar ahí, porque la salvación no ha terminado. Porque el proceso salvífico no es estático. Porque Dios no los ha salvado en un solo momento, sino que Él los está salvando y los va a salvar, y por eso hemos sido salvados en el pasado. Comprendemos que estamos siendo salvos en el presente para poder vivir esa esperanza hacia futuro, esa esperanza que aún no vemos, porque si la viéramos entonces, ¿para qué esperarla? Fuimos salvos en esperanza en el pasado para que la esperanza de esa salvación nos lleve hacia futuro y podamos comprender que nuestro proceso salvífico aún se está dando
y tiene que llegar a un término, y tiene que llegar a un punto en el cual digamos ya. Y eso es lo que vamos a ir estudiando en estas clases subsiguientes. Adentrémonos un poco más. Romanos 18, Efesios capítulo 2, versículo 5. Todos conocemos la bellísima epístola de los Efesios y el hermoso capítulo 2. Efesios 2, 5 dice de la siguiente manera: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos, pero nos dio vida en el pasado. Por gracia estamos siendo salvos ahora. ¿Cuál es el estado en el que estamos, según estos versículos que hemos estado leyendo? Ese estado, hermano y hermana, sin temor a equivocarme, es un estado de reconciliación, es un estado de gracia, es un estado de vida, es un estado de justificación, es un estado de seguridad, es un estado de limpieza delante de Dios. Hemos iniciado una etapa del proceso de salvación equiparados completamente con lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Vuelvo y repito, cuando comenzamos esta última etapa del accionar salvífico de Dios en nosotros, no venimos con las manos vacías. Dios nos equipara, espiritualmente nos limpia, nos da seguridad, nos reconcilia, nos justifica, nos pone en gracia para que podamos caminar. Este es el inicio del estado de liberación. Este es el estado en el cual estamos tú y yo cuando hemos reconocido lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que está haciendo en el presente. Y estamos así es por un propósito. O sea, Dios nos ha puesto en este lugar para algo. No es para que salgamos diciendo que somos los hijos del rey, que mi papá es el dueño del oro y la plata, que yo soy real sacerdocio, que soy príncipe, porque no para que digamos ese tipo de cosas. Lo que Dios ha gestado en nuestras vidas, la salvación que se nos ha sido dada en el pasado, con la redención, con la propiciación, con todo esto que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros, desde antes de la existencia hasta la cruz del Calvario. Todo esto es para que usted y yo podamos comprender que en nuestro presente Dios sigue obrando. Todo esto que Él hizo en el pasado, de hacernos aceptos delante de Dios, no es para que salgamos diciendo que somos los mejores del mundo, no es para que salgamos levantando la mirada por encima del hombro de los demás, de aquel que todavía no cree. No es para eso. Hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, no para que empecemos a echarle en cara a los demás, a los que todavía están en tinieblas según nosotros, de que tienen que cambiar y de que no, nunca. El proceso de salvación ha sido para que nosotros contendamos con los demás frente a quién es sí y quién es no, quién es buen cristiano, buena cristiana y quién no lo es. Mucho menos cuando comprendemos la salvación como bienestar y salud en el presente. Cuando nos damos cuenta que Dios nos bendice con salud, materialmente, nos guarda, nos cuida, nos tiene con buena salud, cuando nos damos cuenta de las cosas que Él hace en el presente por nosotros, no es para salir a decirle a los demás que nosotros somos los bendecidos porque estamos bien con Dios y que si los demás no están bendecidos es porque están en pecado. No, de esto no se trata. La comprensión de la salvación, de ese acto
acto hermoso, bellísimo, que nos dio vida en la cruz del Calvario y que desde antes de la eternidad estaba en la mente y en el corazón de Dios, y la salud y el bienestar y las bendiciones que tenemos hoy en día y de las cuales estamos disfrutando hoy, como tener la oportunidad de tener una conexión a internet y estar escuchando hoy este estudio, estar escuchándome a mí, poder tener la capacidad de entenderme, poder yo tener la capacidad de explicar este tema. Esto es una bendición, no para que usted y yo salgamos a decirle a los demás que somos los hijos del Rey. La salvación en el pasado y en el presente ha sido gestada para que tú y yo comprendamos y estemos equiparados para lo que viene hacia futuro, para esta etapa de salvación que hemos denominado la salvación como liberación. Este estado inicial en el cual nos encontramos, de reconciliación, de justificación, de seguridad, de limpieza, de gracia, de esperanza delante de Dios, es para que podamos afrontar mejor lo que viene. Así que, hermano y hermana, aquí hay otros textos bellísimos que usted puede leer de la primera epístola del apóstol Juan, y puede seguir leyendo otros versículos más que tienen que ver con este tema. Por hoy hemos dedicado este espacio a que comprendamos este estado inicial en el cual arrancamos el proceso de salvación como liberación. Arrancamos el proceso de liberación como parte de nuestra salvación en el mundo. Dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a estar entrando a ese nudo. Recuerden que les proponía la metodología del inicio, nudo y desenlace. Este es el inicio. Iniciamos nuestro proceso de liberación de esta manera, ¿no? Reconciliados con Dios, justificados, en seguridad, en limpieza, en gracia, en esperanza delante de Dios, como lo hemos visto en los versículos de hoy. Pero ¿qué es lo que pasa cuando arrancamos este proceso? Porque ahí, como diría una gran amiga mía, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ahí es donde las cosas se complican. Cuando empezamos a caminar en el proceso de liberación, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué contradicciones podemos encontrar si arrancamos equipados para poder sortear este proceso hacia futuro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué volvemos a caer? ¿Por qué si somos creyentes y la Biblia dice que somos salvos y que el pecado no se enseñoreará de nosotros, ¿por qué pecamos? Porque a pesar de ser cristianos seguimos mintiendo, seguimos siendo orgullosos, seguimos juzgando a los demás, seguimos pisoteando a nuestro hermano, seguimos odiando en vez de amar. ¿Qué es lo que pasa? A esto nos vamos a dedicar en las próximas clases, al seguir estudiando la salvación como liberación. Que Dios les bendiga.